Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Este día reviste de mucha importancia en varios aspectos. Uno de ellos es que este día se impulsa una jornada desde las Naciones Unidas con la idea de generar conciencia y también sensibilidad, así, acerca del cuidado de la naturaleza y también para visibilizar el daño que le hacemos, y digo le hacemos todos, ¿verdad?, al mundo con nuestras acciones. Este día se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha propicia para poder elevar desde luego el énfasis y la necesidad de restaurar las tierras, de tener la desertificación, así, ¿verdad? Y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el lema Nuestras tierras, nuestro futuro. Somos la generación de la restauración. Ese es el lema de este día. Interesante para poderlo poner en perspectiva, sin duda alguna. También entre las noticias nuevas ya se comenzaron a dar los primeros anuncios de cambios dentro del gabinete de gobierno, tal y cual lo hemos estado apuntalando en nuestros análisis. El presidente de la República anunció los primeros cambios, el cual tendrá la enorme responsabilidad de mantener los históricos resultados en seguridad. A diferencia de las administraciones anteriores donde no hubo continuidad en la gestión, este gobierno tiene, según el comunicado, así lo reza, la bendición de poder realizar una evaluación extensa, dice, ¿verdad?, detallada y responsable para elegir a los funcionarios. Para ello el presidente, ¿verdad?, informaba precisamente sobre estos anuncios. El primero, secretario jurídico Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, ¿verdad?, con una trayectoria de trabajo como asesor jurídico en la vicepresidencia de la República. En sus inicios ocupó también diversas funciones dentro de la Fiscalía General de la República. Luego, para dedicarse a la asesoría legal, principalmente en Derecho Constitucional, Civil y Mercantil. También, ahí está Rodrigo Ayala, diputado, ¿no?, licenciado en Economía y Ciencias Políticas, con especialización en Administración de Empresas, ¿verdad? Ambos funcionarios cuentan con las credenciales, según reza el comunicado, las credenciales para ejercer dichos cargos. Esta es parte de la noticia que se tiene. Pero bueno, lo importante también es que este día, en nuestro programa, como agenda, en una primera instancia, queremos colocar el tema del medio ambiente, que, como lo decía, pues representa como punto medular, y tal como lo ha certificado en ese mismo contexto las Naciones Unidas, en restaurar las tierras, detener toda la parte relacionada con terrenos, vacíos, y poder de alguna manera establecer proyectos que busquen la reforestación. A continuación vamos a presentarles un esquema, un contexto en el cual ponemos desde luego este tema central, gracias a un reporte que tenemos con Jonathan Cortés. Desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele en 2019, el Ministerio de Agricultura ha visto un desfile de ministros, reflejando una preocupante inestabilidad. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande, quedan debidamente juramentados en sus cargos. En los últimos 5 años, el país ha tenido 4 ministros: Pablo Anliker, David Martínez, Enrique Parada y Óscar Guardado. La inestabilidad ministerial ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre los productores agrícolas. Luis Treviño, presidente de Campo, ha señalado que esta falta de continuidad en las políticas agrarias impide cualquier avance significativo en el sector. El tercer ministro, Enrique Parada, empezó a hablar de la producción histórica que íbamos a tener,
Al final se convirtió en una producción histórica porque fue la más baja de los últimos 7 años. El cuarto ministro, Óscar Guardado, empezó a hablar, tuvo 2 reuniones con nosotros, en 15 minutos en cada una. La primera lo dijo: estoy tomando posesión, miremoslo en enero llegamos, en enero lo dijo, después de 2 horas y media de estarlo esperando, lo dijo: no tengo intenciones de coordinar con las organizaciones, voy a hacer mi trabajo desde la coordinación directa con los productores. No hubo tal coordinación, se fue del despacho, y el quinto ministro se ha dedicado a llegar a los medios de comunicación a mentir. Además, durante la pandemia de COVID-19 se distribuyeron paquetes agrícolas y alimentos, pero estos esfuerzos no abordaron los problemas estructurales del sector. Por finalizado el ciclo de aquellas entregas de los paquetes agrícolas. En este contexto, el gobierno lanzó bonos agrícolas de $75 para los productores, pero esta medida ha sido insuficiente para paliar las necesidades, aseguran los agricultores. Además, la crisis del sector agrícola se ve agravada por el cambio climático y el aumento de los costos de los fertilizantes. Los fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones han afectado severamente la producción agrícola, mientras que los altos precios de los insumos dificultan aún más la rentabilidad de los cultivos. Para analizar las posibles alternativas a la problemática, no se pierda el programa Diálogo 21 con Ernesto López. Le informó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan. Muy bien, esa acotación que hacías también paralelo al énfasis de cómo ha venido siendo tratada el tema de la agricultura. Cuando mencionas el tema de la crisis del sector agrícola, también se ve agravada por el cambio climático, y es precisamente otro de los énfasis que vamos a tener, como lo decía al inicio de la presentación del programa, en un tema a discutir, y quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Francisco Acosta. Él es consultor de proyectos globalizado, ha sido también miembro de la Unión Mesoamericana, miembro de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, con sede en Suiza. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. También ex rector de la Universidad Monseñor Romero, ¿verdad? También sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo acá, doctor Acosta. Gracias, Ernesto, por invitarme. Es un honor estar acá, y gracias al público por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy. Bueno, este día nos tiene también acá, como base de una agenda, hablar precisamente en el contexto de cómo el énfasis que se le quiere dar ahora al tema del medio ambiente, que reviste de mucha preocupación por todos estos cambios que hemos tenido últimamente, ¿no? Sí, y digamos que al terminar el primer periodo del presidente Bukele, yo dijera que tenemos 3 ministerios que no han pasado grado. Uno es el Ministerio de Medio Ambiente. Otro es el Ministerio de Agricultura y otro es el Ministerio de Educación. Los demás, digamos que es obvio que han hecho bastante buen trabajo, y esperaría que haya cambios en esa dirección en el nuevo gabinete. Y aprovecho la oportunidad para saludar a los atletas conducidos por Dani Vaquero, que nos están contribuyendo para la limpieza del lago Xochitlán. Hablando de tareas, como lo plantea en el contexto de la celebración, ya, ¿no? Que por cierto, cuando caen las primeras lluvias, llega al lago Xochitlán una cantidad enorme de plásticos, de botellas, y basura de 18 ex municipios. Y está tan caótica el ingreso como en su momento lo pudimos apreciar. ¿Es igual? Es igual. Está. Cuando cae la primera aquel mar lluvias, cubierto, aquel... Yo creo que, ¿sí?, que la conciencia colectiva en el área metropolitana de San Salvador como que no está ahí, de que ese plástico que usted tira aquí en San Salvador llega allá y crea un serio problema de contaminación. Y quiero aprovechar pues a felicitar a estos muchachos y estimularlos, porque este próximo sábado van a continuar en la limpieza
del lago, y exhortar también a los alcaldes que tienen jurisdicción sobre el lago para que también hagan lo mismo. Se nos crea una seria crisis. Entonces, hablando un poco con el énfasis de una evaluación, usted como conocedor en la materia, el tema del medio ambiente debe de ser prioridad para este nuevo ejercicio, para este nuevo quinquenio. Sí, la prioridad va a ser la economía. El medio ambiente es parte de la economía. Debe de ir a la parte. Debe de ir parte y como lo dijo, ¿no? Como lo dijo uno de sus ponentes, creo que ayer el doctor Nieto de la Universidad Luterana, y creo que también el doctor Lazo. Félix Lazo. No, Francisco, el economista, sí, plantearon cosas muy concretas y especialmente el doctor Nieto hizo énfasis el día de ayer que la parte de medio ambiente y agricultura es parte del mismo paquete de la economía y por lo tanto tiene que ser considerado como tal. Me encantó que, por cierto, felicitarlo al grupo Megavisión y a usted por estar invitando últimamente a voces diferentes, estar invitando a la academia, ¿sí?, a la gente que la función es crear conocimiento, y creería yo que para este nuevo periodo de la administración Bukele, la academia tiene mucho que decir. Ese es bien importante elemento que usted agrega a su análisis que está haciendo con relación a esta evaluación del tema medioambiental. La necesidad de que surjan nuevas voces, un nuevo aporte, como una especie de refrescar un poco ese análisis que se necesita en el país de aportes no importantes. De hecho, porque hay un elemento en esto, y mientras hacen una corrección acá, voy a plantear un elemento bien importante que yo hacía mención a la hora de describir el énfasis que le están poniendo precisamente al tema relacionado con el medio ambiente, hoy con el énfasis de Naciones Unidas. Resiliencia, ¿no? O sea, saber sacar de la crisis las mejores oportunidades, y creo que el medio ambiente ha sido así como tan afectado, pero también podemos sacar muchas experiencias para no seguir dañándolo, ¿no? De sus dos últimos invitados que ha tenido usted acá, retomo esa capacidad de proponer, de cambios de paradigmas, de ver estos asuntos críticos desde diferentes ángulos, y ser en abogacía, digamos, cuando digo abogacía es la gente que abogamos por. Sí. No es que seamos desde el abogados. punto de vista legal, sí, de la jurisprudencia, sí, sino que de abogacía, de abogar, ¿no? De abogar por. Sí. La fórmula es primero hacer la propuesta y después hacer la protesta. Entonces, a sus ponentes anteriores, que por cierto ambos son mis amigos, el doctor Nieto de la Universidad Luterana y el doctor Lazo, amigablemente Chico Lazo, fue mi profesor, por cierto, en la UCA. Sí, también. Me ha gustado ese carácter de proponer. Decir, mire, aquí hay 5 propuestas. Bueno, Francisco vino a decir, aquí hay 5 propuestas si queremos hablar de medicina amarga, que esta no es tan amarga, pero ahí está. Yo creo que vamos a hablar de la medicina amarga el día de hoy, ¿verdad? Pero un poquito más tarde. Pero digamos que... ¿Cuál es el reto que hay en materia medioambiental para cerrar un poco el ciclo y entrar en esa dimensión? Porque quiero hablar de la agricultura, que tiene que ver mucho. Sí. Simple, es que lo todo, decía el colega, todo está conectado. La crisis del sector agrícola se ve agravada por el cambio climático. O el cambio climático... Definitivamente. Fíjese que uno de los problemas críticos que tenemos es la crisis hídrica, que se dijo desde hace ratos que la próxima guerra en El Salvador no iba a ser por tenencia de la tierra, sino por el acceso al agua. Y eso ya nos está creando conflictos a nivel nacional. Creería yo que
que con la ley del agua, nueva ley del agua, la nueva ley, y la creación de la instancia que se llama ASA, Autoridad del Agua, Autoridad Salvadoreña del Agua, sí, ASA, nos ayude, nos contribuye a tomar medidas más drásticas sobre el asunto de el agua, que está directamente conectado con el problema de la deforestación, que está directamente conectado con el avance de la frontera agrícola. O sea, en el Cerro de Guazapa tenemos un serio problema porque la frontera agrícola sigue subiendo en el volcán, y por lo tanto nos va a crear problemas de agua en los pozos de los valles. Entonces, creería yo que la intervención rápida de ASA en estas zonas críticas sería súper importante. Bueno, a tal grado que el municipio el nuevo municipio de Cucatlán Norte, que ahora contempla Juchitoto, San Pedro Perulapán, San José Guayabal, Oratorio Concepción y Perulapía, ese nuevo municipio, el señor alcalde decidió crear la gerencia del agua dentro del municipio, lo cual me parece un paso importante porque ese está directamente conectado con la ASA. definición de una política parte y surge primero de el estamento de gobierno, ministerio, ¿verdad? Luego viene la ejecución de la política que también pueden retomar los gobiernos municipales. El énfasis que usted está planteando debe de ser emulado en el resto de municipios ahora con este nuevo escenario de ordenamiento que se tiene, ¿no? Que por cierto creo que es bastante, desafiante saber que ya no es solo uno, que son 3 o 4 distritos los que tienen que gobernar, ¿no? Por el momento yo dijera que es un tanto caótico, no solo en Cucatlán Norte, a nivel nacional, pero va a tomar un tiempo para que los alcaldes encuentren la ruta. De hecho, creería yo que la disolución del ISDEM, del Instituto de Desarrollo Municipal que había, ha afectado porque de alguna manera el ISDEM proveía como el ABC para los alcaldes, para los consejos municipales, de cómo tratar por lo menos 54 leyes que tienen que ver con el municipalismo. Y ahora con el desaparecimiento del SDEM han dejado como hoy tenemos que hacer el camino al andar. Y eso hace un tanto complicado el proceso. La figura que yo uso es que la mayor parte de los consejos municipales se sienten como cuando una cabra entra a catedral, que todavía no logran identificar qué es San Antonio y qué es la Virgen de Guadalupe. Es un tanto complicado el proceso, pero se va a encontrar la ruta. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los aspectos puntuales que podríamos tomar como referencia para poder comenzar a establecer políticas y resarcir el tema del medio ambiente en el país? Partamos de que tenemos tierras, sí. Fíjese ¿A qué las dedicamos? Partamos que tenemos suficientes recursos, si queremos verlos humanos, para poder establecer un programa escolar de reforestación, como yo recuerdo que en mis tiempos se hacía, cuando uno estaba en la escuela. Okay. Yo vengo de escuela pública. Gracias por traer ese punto. Fíjese que creo que si bien necesitamos hacer ajustes a las políticas, tenemos suficientes leyes y buenas leyes. El problema de quién les aplica. Como le comento al nuevo jefe de la PNC para ese municipio, mire, aquí el problema es que el Estado no ha estado y necesitamos sencillamente que se aplique la ley. La ley está ahí, la ley la tenemos, yo creería que tenemos una buena ley de medio ambiente,
pero está mucho en papel. No se ejecuta, no se aterriza. Entonces, pensaría que habría que poner énfasis en cómo se ejecutan esas leyes. Pero leyes que prohíban o incentiven, porque aquí hay una disyuntiva alrededor de todo esto, ¿no? Por un lado, se está haciendo una especie de emular reforestaciones, pero por otro lado se están dando permisos para construcciones y por consecuencia también contaminaciones de ríos. De hecho, nosotros a través de nuestro canal verde, que es Canal 19, hemos hecho énfasis sobre los niveles de contaminación que ocurren a partir de esa indiscriminada forma de autorizar o de no supervisar o vigilar, ¿verdad? O fiscalizar aquellas, empresas que en algún momento contaminan. Ernesto, en los últimos 25 años creo que yo he ayudado a sembrar unos 2 millones de árboles. Y la pregunta es, de esos 2 millones de árboles, ¿cuántos viven? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos se mantienen? ¿Cuántos se mantienen? Y entonces, para quienes van a sembrar árboles este día, tiro la pregunta. No solo es un problema de sembrar, es de garantizar que ese árbol crezca. Porque mucho de lo que se hace en el pasado es sembrar árboles por razones políticas. Pero vaya a ver un año después qué hay de eso en el terreno. Hay muy poco. Entonces mi sugerencia... Su llamado puntual para cerrar el ciclo y entramos a agricultura, ¿no? Es que lo hagamos en serio. Si nos vamos a poner en serio, hagámoslo en serio, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. El día de hoy se va a hacer un esfuerzo allá en Suchitoto también para reforestar, pero mi exhortación es que lo hagamos bien, que garanticemos que ese arbolito, y me da muchísimo gusto que las escuelas, 46 escuelas se involucren en el asunto. Que los niños... ¿Suchitoto es el municipio o no? ¿Cómo quedó hoy con la nueva configuración? Suchitoto ahora es un distrito. Es distrito, ¿no? Pero digamos que... Que pertenece al municipio de... Cuscatlán Norte. Cuscatlán Norte, sí. Involucra varios, cinco municipios, ¿no? Distritos ahora, ¿no? Digamos que representa unos 126,000 habitantes. Sí. Entonces, tareas puntuales es el hecho de que se involucren más las alcaldías hoy para este nuevo quinquenio, en el tema medioambiental. Sí, y que los ejecutores, o sea, de la ley, lo ejecuten. Bueno, ¿usted cree que es necesario hacer un ajuste de liderazgo en este ministerio? Que se redefina una política, una agenda más concreta y que se involucren más los gobiernos locales. Y que se les asigne recursos. Mire, si usted ve el presupuesto, ¿a quién se le asignan menos recursos de todo el gabinete? Al medio ambiente. Y eso, las prioridades del Estado se las puede leer a partir del presupuesto. ¿Cuánto del presupuesto se dedica para eso? Agricultura. Es el tema que también era el énfasis que hacíamos precisamente con la introducción del programa, y veíamos que precisamente era uno de los grandes, llamemos desafíos que se tienen, si lo vemos desde el punto de vista de cómo en los últimos años hemos tenido, en los últimos 5 años del ejercicio, hemos tenido mucha inestabilidad en ellos, ¿no? Veamos un poco en términos ilustrativos los funcionarios que hayan estado, pero bueno, sus impresiones. Ernesto, permíteme referirme al discurso del presidente Bukele el sábado pasado y continuar con... De acuerdo. Con lo que dijo de las enfermedades. Una de las enfermedades del cual poco se conoce es la firma del Tratado de Libre Comercio en creo que el 2022.
ese tratado de libre comercio prácticamente fue el inicio de matar la agricultura en El Salvador. Producir una libra de maíz en El Salvador cuesta 5 veces más que producir una libra de maíz en Iowa. Entonces, el tratado desbalanceó las relaciones agrícolas entre los Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana. Esa enfermedad que viene de allí, la gente poco lo conoce porque fíjense que en El Salvador se acordó ese tratado a las 2 de la mañana. La gente no lo supo. Pero no solo aquí, también en los Estados Unidos, donde trabajamos cabildeamos para tratar de humanizar el Tratado de Libre Comercio, también se aprobó el tratado a las 2 de la mañana. Recuerdo que el presidente Bush, hijo, y el vicepresidente Cheney fueron a hacer el cabildeo al Congreso de los Estados Unidos para que el tratado pasara. Entonces, nos dejó, El Salvador comenzó a abandonar la agricultura y a dedicarse a la maquila, por ejemplo. Entonces, desde allí viene una enfermedad. Y la otra enfermedad es que el Ministerio de Agricultura no ha representado a los productores, ha representado a los importadores de alimentos, a los importadores de granos. No crea que están pensando en Juan Pérez de allá del cantón Cujucuyo de San Vicente. No, hay que revertir un poco esa tendencia de volvernos más importadores que productores. Bueno, hay que recordar el desmontaje que tuvo la agricultura, todo el aparato agrícola. Lo que necesitamos es volvernos proteccionistas de los productores locales, tanto agrícolas como ganaderos. Tenemos la posibilidad, sí. Ok, es necesario redefinir bien el rol y quién estará al frente del Ministerio de Agricultura de manera más contundente, medio ambiente, para ir un poco resumiendo y encajando con lo que hemos conversado, doctor. Mire, creería que quien sea asignado como ministro de Medio Ambiente, de Agricultura y de Educación va a determinar cuál va a ser el rumbo de la economía de este país. Poner prioridad a la economía, que es lo correcto, pasa por superar los problemas de la agricultura. ¿Esa medicina amarga cree que podría ser una especie de como antídoto para bajar un poquito lo amargo que puede venir? Dice, una buena apuesta en el tema agrícola, medioambiental, pues con una buena, digamos, política agrícola estaríamos garantizando, en primero, seguridad alimentaria, ¿no? Mire, estabilidad de precios, etcétera, etcétera. Medio ambiente. Haber avanzado en el área de seguridad pública expresó una voluntad política en cómo se montó el gabinete de seguridad pública. Y en dejar en claro que cuando hay voluntad política, sí se puede. El Jesse Wilkin que le hablan. Justamente es lo que quiero decir. Si hay voluntad política, podemos superar el tema de la economía y podemos resolver el asunto de la agricultura. Sí se puede. Sí se puede. Pero se necesita voluntad. Voy a hacer una pausa y seguimos bajo ese énfasis hablando. 7 de la mañana en punto, no me cambien, regresamos. Bueno, ahí está sin duda alguna la oportunidad para que usted pueda disfrutar de Café Rico. Por esa razón, pues qué momento tan especial para que usted pueda tomar un café rico, el café perfecto a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el doctor Francisco Acosta. Él es consultor de proyectos globalizados, ha sido vicepresidente, ¿verdad?, para Mesoamérica de la Unión Mundial
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza con sede en Suiza. Y este día aprovechamos contextualizar su visita para hablar sobre el tema del medio ambiente, tal y como se lo conmemora, lo establece el Acuerdo de Naciones Unidas. Hablamos un poco el énfasis de la necesidad de establecer una política coherente en materia también agrícola, que creo que es fundamental, y mantenernos sobre esa línea de que viene siendo como quizás la parte más enfática en la que muchos hoy en día, a raíz de incremento de precios en los productos básicos, la necesidad de poder escuchar y apoyar al productor agrícola, cambiar ese modelo que nos implementaron desde hace 30, 40 años, ¿verdad?, para el desmontaje de todo el aparato agrícola y volvernos más importadores que productores. Entonces creo que esos son los énfasis de los cuales puedo resumir de lo que ustedes me decían en su ponencia anterior, doctor. Decía yo que para resolver esto se necesita voluntad política. Voluntad política. Así como se resolvió el problema o está por resolverse el problema de la inseguridad. De la seguridad pública, ¿sí? Necesitamos voluntad política para resolver el problema de la seguridad ciudadana. ¿Y qué quiero decir por eso? ¿Son iguales? No. La seguridad pública es la policía, la Fuerza Armada, es el CAN, pero la seguridad ciudadana es el empleo. La seguridad ciudadana es la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana es la seguridad de vivienda, de la educación. Si no resolvemos el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la seguridad pública se nos va a revertir. O sea, lo que se ha ganado se va a perder. Entonces necesitamos darle prioridad a la parte de la seguridad ciudadana, que digo, no son iguales. Entonces, ¿podemos resolver el asunto agrícola? Sí, necesitamos el mensaje claro del señor presidente, que nos diga: aquí les va un ministro de alto voltaje, con doctorado en agricultura, que sepa del asunto. Pero fíjense que nos mandan un experto en computación como ministro de Agricultura, y uno dice, a ver, ¿qué? Creería yo que sí, tal vez la experiencia a la que se refiere, ¿no? No solo experiencia, ¿sabe? El tener a alguien que sepa lo que está haciendo, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de tener las cualificaciones para ese puesto. Entonces, cuando usted anunciaba ahí los avances en el gabinete, qué bueno. Entonces, ¿por dónde va a ir la cosa? Nos lo va a decir a quién asigna como ministro de Agricultura. Y el primer paso, señor ministro de Agricultura, quien venga, es establecer políticas agropecuarias. Treviño creo que ha estado insistiendo en ese punto, que los ganaderos han estado insistiendo en ese punto de tener políticas agropecuarias. No existe. Entonces, bueno, fue interesante que el señor arzobispo de San Salvador en su intervención en la ceremonia habló de la importancia de la seguridad alimentaria. Yo dije, amén. En esa dirección tenemos que ir, es parte de la seguridad. Y me gustó su participación, que por cierto le mando un saludo. Yo lo llevé al seminario cuando él tenía 13 años. ¿De verdad? Sí. ¿Usted llevó al seminario? Sí. Al actual arzobispo de San Salvador. Seminarista en San Vicente. Monseñor Luis Alas. Sí, Escobar Alas. Sí. ¿Usted lo llevó al seminario? Yo lo llevé al seminario. Qué cosa más sorprendente, ¿no? Esta mañana. Él tenía 13, 14 años. Y es amigos, obviamente, ¿no? Y en ese momento yo estaba interesado en que todos mis primos fueran curas. Okay. Sí, ¿y él es familiar suyo? Sí, por supuesto. Entonces estaba interesado en que mis primos fueran y se hicieran curas, ¿verdad? Okay. Entonces el discurso de él con ese énfasis... Me gustó. Bueno, además me gustó que hubiera un jerarca de la Iglesia Católica el día de la toma del poder, y que hubiera uno de las iglesias evangélicas, Dante. Ahí hay un énfasis, hay un énfasis del discurso, mire. En fin, gracias, producción. En fin, una sociedad en la que para sus gobernantes la economía del capital ceda ante una economía
más humana. Amén. Y él es el que la Iglesia Católica estaba insistiendo en la parte del agua, de la seguridad alimentaria, una sociedad más humana. Me parece que eso fue muy significativo. Entonces, el nuevo ministro le invitaría a que sea un líder, que sea alguien que escuche. El arte de ser líder es 80% escuchar y el 20% ejecutar. Entonces, lo que hasta ahora hemos tenido líderes en el Ministerio de Agricultura que no han escuchado, no han oído ni han escuchado, son dos cosas diferentes. Entonces, escuchar es poner atención a lo que se está diciendo. Los sectores agropecuarios tienen mucho que decir, y en este momento los campesinos, pues muchos de ellos no van a producir, fíjese, no van a producir porque en este momento el que le apuesta a sembrar pierde. Y obviamente el hecho de que, bueno, como usted dijo, la parte del calentamiento global sí nos está afectando. Por ejemplo, la jornada agrícola es de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana. ¿Y por qué no se continúa después de las 11? Porque es demasiado caliente. O sea, el calentamiento global está afectando todo. Ahora, también en el campo hemos tenido el problema de la migración hacia el norte. Pues sí, alguien que saca un bachillerato, lo primero que le ocurre es mover para el norte. Dos puntos que voy a agregar a ese factor. Ya usted menciona el factor de el recurso humano, ¿no? Sí. La escasez de la mano de obra rural, por el tema de migración o por el tema también que tiene que ver con la comodidad que genera el tema de las remesas, ¿no? Que al estar remesado a cualquier familia ya no mucho le interesa ir al campo, por un lado. Y por otro lado también está el encarecimiento del costo de los fertilizantes, que ha venido también a golpear. Ernesto, el día de ayer el doctor Nieto, un rector de la Luterana, trajo el punto de la atracción de inversiones. ¿Por qué las inversiones se van para Costa Rica y no se quedan en El Salvador? Tiene que ver con la calidad de su mano de obra, su calidad de la gente. En Costa Rica la mayor parte de la gente tiene nivel universitario y aquí no. Entonces, lo que quiero decir es que si la apuesta principal va a ser economía, simultáneamente tiene que haber la apuesta por la educación. La educación tiene dos carriles, es un tren que tiene dos carriles. La parte de la ciudadanía de crear excelentes ciudadanos y ciudadanas, ese es un carril, y el otro carril es la empleabilidad, de capacitar a la gente para que se gane la vida. Entonces, hasta ahora, la pregunta es ¿por qué la clase dominante de El Salvador no le ha apostado a la educación? Necesitamos, bueno, mi interpretación es porque ¿para qué voy a invertir en educación de un pueblo si de todas maneras se van a ir a cortar uvas a California? ¿Para qué? Si no los necesito, tengo demasiado. Pero si nos replanteamos, decir, no, vamos a trabajar en la economía, y para eso necesitamos cualificar nuestra gente. Nuestro petróleo no es el turismo, nuestro petróleo es nuestra gente. Apostémosle a nuestra gente, apostémosle a la formación de cerebros, apostémosle a que desde el principio la educación de los niños es fundamental. Porque cuando llega, alguien lo decía, creo que el doctor Nieto también lo decía ayer, cuando llega a la universidad, ¿sabe qué tipo de bachilleres recibimos? Recibimos bachilleres que no tienen la capacidad de escribir una carta bien hecha. Me decía un poco bajo ese énfasis el doctor Nieto el día de ayer que
realmente el modelo educativo actual va a tener que acoplarse para poder, digamos, hilvanar esa proyección de crecimiento económico que tiene. Sí. Está entonces comprobado, ¿no? yo le puse mucha atención a eso. Exacto. O sea, si le va a apostar a una economía... Pero no tienes un modelo de educación... Entonces necesitamos acoplar el sistema educativo a ese modelo de economía. Y entonces yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el rumbo de este país? ¿Cómo interpretar el rumbo de este país en un segundo periodo? Yo le puedo avanzar cuál es mi adivinanza de por dónde va la cosa. Hay un país que está en medio del Pacífico, cuya situación hace 70 años es que había muchísima pobreza, muchísima corrupción de los políticos, muchísima inestabilidad de país, mucho tráfico de drogas, porque queda justamente en la ruta que se llama la ruta, bueno, le dicen le decían la ruta del opio, de hecho, que se llama Singapur. Singapur hace 70 años, yo lo grafico de una manera de decir, no pasaba ni la ciguanaba. Y ahora es uno de los tigres del Pacífico, uno de los países más desarrollados del Pacífico. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que llegó un presidente y dijo, bueno, todos los políticos corruptos al paredón. Todo el tráfico de drogas, hasta aquí llegaron, señores. Pena de muerte. Pena de muerte. Para todo aquel narcotraficante. Realmente no apelo por la pena de muerte. Pero eso hizo el presidente de Singapur. Y mire, y le apostó a la economía. Es un país que no tiene pobreza. Es un país que bueno, es uno de los tigres del Pacífico, uno de los centros financieros más desarrollados del Pacífico ahora. Pero tuvo que poner medicina amarga, como dijo el señor presidente. Entonces, ¿para dónde va este país? Yo dijera que un tipo de Singapur adaptado a Centroamérica. Bueno, lo que pasó en Singapur es que la población civil se dio derechos civiles y derechos humanos a cambio de seguridad y a cambio de desarrollo económico. Observe qué es lo que está pasando en este país. La gente está, a cambio de seguridad y de desarrollo económico, está cediendo derechos civiles, derechos económicos, derechos humanos. Entonces, así es como yo interpreto las elecciones pasadas. A ver, explíqueme un poco eso, cediendo derechos civiles. Sí. Por ejemplo. La gente tiene miedo a hablar. Que por cierto, le comento que cada vez que usted me invita a este foro, yo me siento con muchísima responsabilidad. Porque la gente tiene muchas esperanzas que yo diga lo que ellos no pueden decir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, este tipo de cosas que estoy señalando. Okay. ¿Sí? Pero las dice. Sí, pero mire, ahí tiene usted 44,000 abogados que no quieren expresarse. Sí. ¿Sí? Ahí tiene usted muchos periodistas que se autocensuran, que no quieren decir lo que realmente piensan. Entonces, eso para mí es ceder derechos civiles por seguridad y por desarrollo económico. En esa dirección es que olfateo. Lee Kuan Yew, me dicen acá que fue el primer ministro que acabó con la delincuencia allá en Singapur. Sí, pero al paredón lo mandó. ¿Sí? Aquí se manda al secot, pero
Y bueno, y prometió el presidente una cárcel solo para los corruptos y todavía no lo hemos visto. Pero lo que le quiero decir es que... Me parece interesante no perder el hilo de lo que conversamos. Sí, entonces... o sea, el temor de la valentía de decir lo que otros a lo mejor callan, ¿no? Sí, y yo siento, se lo digo que me siento con la responsabilidad de que la gente me dice, usted va a ir y diga esto, que nosotros nadie nos oye. Entonces, de alguna manera, el que usted me invite a este foro y digo, bueno, me convierto en la voz de los que no tienen voz. Ha sido enfático en señalarle la necesidad de que los funcionarios sean probos, que vengan en el área educativa, ambiental y también de educación. Sí. ¿Verdad? La necesidad de que se hagan las correcciones pertinentes, ¿verdad?, en la redefinición del modelo, digamos, de importación versus exportación que tenemos hoy en día, que se reconvierte y se apoya al productor local, ¿verdad? Entre otros aspectos elementales que digo. Fíjese que en esto que yo creería que como país quedamos muy bien a partir de la toma de posesión del segundo periodo del presidente Bukele. ¿Sí? ¿Hemos quedado bien? Yo creería que sí, en términos de imagen internacional. No hay ningún país en el mundo que diga que no reconozca este gobierno. No hay ninguno. Por el contrario, ayer me decían que hubieron 80 delegaciones internacionales y eso es un espaldarazo a la administración, lo cual significa una... Buena aceptación. Buena aceptación, pero también la oportunidad de hacer buena gestión, de que esos países que reconocen a El Salvador, que esas distintas instituciones que nos acompañaron, también nos acompañen en la reconstrucción. En la reconstrucción económica de este país. En la reconstrucción económica. Yo tuve un profesor que se llamaba el padre Yacuría en la UCA, que decía que la democracia es poner papeles en unas cajas, pero también tener pan en la boca. Y en este momento ya somos expertos en poner papeles en cajas, pero no en tener pan en la boca. Ok, esa es la reflexión con la cual cierras. Exactamente. El tiempo se me fue. Gracias, doctora Acosta, como siempre, un placer enorme conversar con ustedes estos temas y especialmente este día que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias por habernos acompañado. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, ahora que celebramos Día Mundial del Medio Ambiente, pues efectivamente sembremos árboles, pero cuidémoslos, que estos árboles realmente crezcan, que limpiemos los lagos y un llamado a los miembros a los habitantes de la capital de que no nos manden más plástico para el lago. Bueno, interesante, ¿verdad? No hay que cuidar de no caer con ese tipo de comportamientos. Hay que ser educados a la hora de tratar, a la hora de utilizar desechos. Bueno, gracias. 7:22, pausa y regresamos con más. Una sección en la cual le hacemos ver que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. En Banco Agrícola, por eso protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar y por eso les invitamos a ustedes a que se suba a la ola de los que cuidan el océano. Para ello le invitamos a que conozca más en ingresando a la siguiente dirección electrónica, bancoagrícola.com/cuenta del mar. Le invita Banco Agrícola. Bueno, vamos a continuación a seguir en el abordaje y la continuidad de nuestra programación de esta mañana. En esta segunda parte del programa quiero darle la más cordial bienvenida
a Mauricio Rodríguez, él es sociólogo, catedrático universitario, con quien vamos a hablar acerca sobre temas de país. Bienvenido, Mauricio, ¿qué tal? Tiempo de no vernos, ¿no? Buenos días, Ernesto. Sí, ya hace un buen rato que no estábamos por acá, pero siempre activos en medios de comunicación y buscando también tratar de escribir o reescribir la historia de El Salvador. Así es, yo creo que una amplia trayectoria política partidaria, ¿no? En varios partidos políticos y pues ahora ya desde luego como maestro en el aula, ¿no? Y también examinando los temas importantes del país. Sí, es que lo importante de todo esto es de que mantenerse vigente significa estar al pendiente de todas las situaciones que se dan en el país. Y un sociólogo tiene esa característica de poder abstraer los fenómenos económicos, políticos y sociales o culturales, procesarlos y devolvérselos a la sociedad. Sí. Bueno, de hecho, decía alguien por ahí, especialista en el estudio del ramo, decía, un sociólogo debe estar inmerso, si no, no vive las realidades. Sí, es que no, yo no creo no puede, digamos, aislarse de la sociedad. Jamás, porque los fenómenos sociales son continuos, son dinámicos, y si uno se descuida, cuando viene a sentir, uno ya está desactualizado. Entonces, en consecuencia, uno tiene que estar leyendo diariamente los fenómenos tal y cual se van dando. Digo, leyendo no el periódico, sino tratando de abstraer Mauricio, de ellos. ¿Cómo está el país? Bueno, en este momento estamos ya, digamos, entrando a una nueva etapa, a un segundo mandato del presidente Bukele, caracterizado por su estilo de gobernar que siempre sorprende a propios y extraños. Hacer un poco de remembranza, en la primera investidura como presidente habló del término medicina amarga, lo cual preocupó a un buen sector de la población y por supuesto que también la oposición política lo utilizó como para tratar de infundir miedo en la población. Sin embargo, esa medicina amarga ahora la entendemos 5 años después, que fue la aplicación, digamos, de la medicina amarga para la delincuencia del país. ¿Y por qué razón? Porque en este momento hemos logrado recuperar lo que nosotros llamaríamos la libertad ambulatoria. El pequeño comerciante ya puede invertir, ya no lo que pagaba en renta lo está invirtiendo en sus pequeños negocios. Estamos viendo la marca País que ha abierto pues para que la inversión extranjera venga a El Salvador, y hay muchos inversionistas extranjeros, hermanos de la diáspora, que también están viniendo a hacer sus inversiones, y por supuesto los locales que están reorientando sus inversiones locales. Entonces, ese es un primer momento, pero en un segundo momento estamos hablando de una segunda etapa de la medicina amarga, que eso fue como el plus del discurso presidencial, en el cual también, de igual manera, como hace 5 años, la oposición ya está tratando de hacer, digamos, algunas valoraciones, tratando de infundir temor en la población, pero también hay que estar conscientes de que hay países en el mundo de que también vivieron estas mismas experiencias y fue necesario en un momento dado apretarse todos el cincho para poder salir adelante 5 años después, podríamos decir. ¿Cómo interpretar este énfasis relacionado, emulando precisamente el tratamiento de una enfermedad cancerígena y que requiere precisamente de un proceso que de alguna manera lo lleve a ser efectivo? Correcto. Para poder de alguna manera sanar por completo, ¿no? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, nosotros tenemos que ver el aspecto coyuntural y el aspecto estructural o histórico. Históricamente hablando, hemos sido un país con muchas falencias, con muchas dificultades, un país violento. Estructuralmente hablando, así ha sido, desde que llegaron los españoles, eso nos caracterizó. Sin embargo, ha llegado el momento de romper paradigmas y decir, El Salvador, para poder desarrollarse, para poder progresar, tiene que abandonar o tiene que curarse de estos males. Uno de ellos fue pues la herencia que nos quedó del conflicto armado, que fue el tema de las maras o pandillas, que no fue tratado como debería ser, sino que se usaron el plan mano dura, super mano dura y todas aquellas políticas fallidas que implementó tanto Arena como el FMLN. Lo cual en gran medida generó, digamos, gastos al país, porque también hubo desvíos de fondos en un caso ya judicializados, donde muchos de los dineros del pecunio del salvadoreño fueron a parar a manos de pandillas, como parte de aquellos oscuros pactos. Entonces, lo que requiere en este momento, sí, en efecto, apretarse todo el cincho, pero también conociendo, digamos, la forma de hacer política del presidente Bukele, me imagino, y tratando de abstraer y de leer lo que él ha dicho, es que es muy probable que haya, digamos,
incremento de impuestos, pero no estamos hablando de un incremento de impuestos desmedido. Digo, estoy atreviéndome a leer entre líneas, porque es algo que también los organismos multilaterales le han exigido al país para poder, digamos, seguir siendo sujeto de créditos para poder mantener y desarrollar digamos, la parte gubernamental. Entonces, yo más bien creo de que sí van a haber, digamos, algunos cambios, pero yo también creo también en algún planteamiento que el presidente más de alguna vez lo ha dicho, y es el tema de la justicia tributaria, que pague más el que tiene más ingresos y que pague menos el que tiene menos ingresos. Creo que en esa lógica pudiera poder entenderse. Aparte de ello, también es un país que también requiere de ciertos cambios. Le voy a poner un ejemplo. En el aparato gubernamental existen personas que cumplen su edad y su tiempo de servicio y se quedan todavía ahí pensionados y ganando los 2 salarios. Entonces, quitándole la oportunidad a gente joven que pueda ingresar, que pueda llevar nuevas formas, nuevas ideas de cómo desarrollar, digamos, los procesos en las diferentes instituciones. Entonces, ese probablemente sea uno de los elementos, el evitar ese tema de los pensionados, sino que pasen a ser jubilados. En el área pública. En el área pública, por supuesto. La otra situación que estamos viendo claramente es que El Salvador en este momento se ha posicionado a nivel internacional con su marca país, diciéndole a la inversión extranjera, vengan a invertir con nosotros, aquí tienen seguridad pública, pero también seguridad jurídica de que no se les va a cambiar las reglas del juego. Y eso yo creo que a la larga está motivando a muchas empresas. De hecho, lo hablábamos fuera de cámaras, gente que está viniendo a hacer sus inversiones ya acá a El Salvador, porque han encontrado en el país un referente en el cual no es un paraíso fiscal, sino un país donde sí se puede trabajar, donde sí se respetan las reglas del juego, y esa misma acción puede generar una dinamización total de la economía. Es decir, vienen empresas extranjeras, se instalan, contratan gente salvadoreña, y esa gente salvadoreña gana aquí y gasta aquí. Esa dinamiza la economía. Va a ser interesante en esta etapa analizar los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es decir, ver cuántas personas son cotizantes, porque eso genera, digamos, un dato de qué cantidad de población económicamente activa tenemos ya incorporada en las diferentes empresas o puestos de trabajo. Y también eso nos va a permitir ver en un futuro inmediato, en la medida que la economía se dinamiza, ver también los crecimientos de Producto Interno Bruto que el país puede tener, de acuerdo a los estándares de crecimiento, y por supuesto el apoyo que puedan dar estas empresas al desarrollo del país. A ver, es interesante esta fase tal y como se ha descrito. El tema de la medicina amarga en materia de seguridad logró de alguna manera desmontar ese monstruo que tenía varias cabezas. Digo cabezas porque estaba el problema de estos grupos delincuenciales, tenía la venia de ciertos políticos, no es un invento mío, ahí claro, están procesados muchos, ¿verdad? Hay evidencias, y el estamento estatal que también ya lo había incursionado, ¿no? Ahora, este nuevo clima y este nuevo escenario propicia para poder de alguna manera establecer una especie más, contundente para poder de alguna manera mejorar el tema de la economía, partiendo de que hay algunos, no sé si es la palabra correcta, resabios o experiencias que han demostrado un poco lo contrario. Por ejemplo, en el tema agrícola, que lo conversábamos anteriormente, lo hemos conversado con otros panelistas, que no ha sido digamos, como lo más afortunado que hemos tenido en estos últimos 5 años, por ejemplo. Vaya, hay que ver dos cosas. La primera, el presidente Bukele, refiriéndome al tema de seguridad, cuando él llega en el 2019, él hace una lectura precisa de lo que todas las casas encuestadoras decían, que muy a pesar de que había desempleo y obviamente pobreza relativa y extrema, el problema número uno era la delincuencia. La delincuencia. Entonces él atacó justamente eso con el Plan Control Territorial, y que eso obviamente le ganó, digamos, mucho señalamiento, la interpelación de sus funcionarios en las anteriores asambleas legislativas, negarle los votos para ese Plan Control Territorial. Entonces también la oposición hizo su lectura
y dijo, bueno, si implementa eso, nos va a aniquilar políticamente, que así fue, ¿verdad? Entonces se opusieron hasta donde pudieron. Ahora, el tema de la delincuencia también había establecido en el país había una especie de estado paralelo o gobierno paralelo. Es decir, estaban los delincuentes pandilleros y estaban los gobernantes de los partidos ya antes mencionados, y ellos definían cómo se iban a coordinar para entenderse y mantenerse en el poder. Por un lado, los delincuentes haciendo sus fechorías y los otros detentando el poder político. Ahora bien, lo que viene ahora es la inversión. Estamos hablando de empresas extranjeras que han visto al país como un referente. Sí, lo han visto como un referente. De hecho, la simbología que representó la toma de posesión, la investidura del segundo mandato, el venir representantes de alto nivel de Estados Unidos y de otras naciones a ofrecer su apoyo a El Salvador, eso nos dice mucho y eso explica más que 1000 palabras. Es para sentirse, digamos, esperanzados para resolver el tema económico, o también un poco preocupados con esto de la medicina amarga. No, yo creo de que el tema de la medicina amarga, sí, yo he estado leyendo, digamos, a voces opuestas al gobierno, que es bueno leerlas. Ellos están tratando de infundir temor a la población y con los impuestos, y va a pasar esto y lo otro, y que la canasta básica. Nosotros toda la vida hemos tenido esas dificultades. Es un país resiliente, siempre hemos salido adelante. Lo que sucede es que en este momento es crítico, porque la lectura que el presidente ha hecho ya no es la delincuencia, que según datos oficiales está resuelta en un 97%. Se está en la fase 9 del Plan Control Territorial, y estamos en la fase de extracción, es decir, sacando a los últimos que andan por ahí. Ahora bien, el tema de la reconversión económica del país tiene mucho que ver, primero, con la imagen, que el primer problema ya se resolvió, el cáncer de la delincuencia. Ahora vamos a la parte de la economía, y eso yo lo escribí hace unos meses, que la segunda etapa tenía que ir orientada a la recuperación económica de todos los sectores productivos del país. Entonces, yo creo de que a estas alturas ya el presidente tiene bien claro para dónde va el país. Ya hay, digamos, lineamientos muy precisos. De hecho, ya hay incluso los primeros nombramientos que se anunciaron hoy en la mañana van en esa vía. Iba justo a plantear ese énfasis de abordaje para la siguiente etapa del programa, en la que va a criterio de muchos a depender de la forma o la formulación no solo de la política, sino de quienes estén al frente de un gabinete económico, ¿no? Exacto. Tomando como punto de referencia las decisiones que el presidente tome. Voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando regresemos. 7:41 minutos. No nos cambie. Regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Mauricio Rodríguez, sociólogo, catedrático universitario. A ver, Mauricio, decíamos que el énfasis de una política redefine muchos aspectos que tienen que ver, primero, con las decisiones que aborda el presidente, que es el jefe de gabinete, ¿no? Okay. Segundo, el tema del gabinete económico como tal y los perfiles. Muchos se preguntan y están a la expectativa de ver la conformación de estos gabinetes que de alguna manera generen precisamente esa garantía que todo el mundo espera para saber que sean efectivas las decisiones que se tomen, ¿no? Bueno, aquí hay que decir lo siguiente, hay que ser claros que no existe un gobierno perfecto, no existe. Porque no es lo mismo la visión que el presidente tiene de cómo resolver los problemas del país a cómo le entiende el ministro X o Y, Z, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha podido evidenciar, digamos, tal vez algunos desajustes, algunos desaciertos, pero precisamente por eso, el presidente de la República, como mandatario y jefe de gabinete, pues él tiene que hacer los ajustes pertinentes y respectivos a efecto de que esa visión de país no se pierda. En el periodo que acaba de finalizar, sí se pudo evaluar desde mi lógica, muy bueno el trabajo de seguridad pública, defensa, obras públicas, salud,
vimos ahí muy fuerte el trabajo, pero también hubo carteras de Estado que como que quedaron un poco a deber, y ahí es donde el presidente tiene que hacer los ajustes respectivos, como usted decía, revisando los perfiles que encajen perfectamente a la visión de país que se está fomentando en ese momento. Entonces, yo creo de que lo importante en este momento es, en el área el gabinete económico, buscar las mejores piezas, que sean las que realmente entiendan cuál es la lógica del presidente, cuál es la lógica del país, porque de eso va a depender, digamos, la efectividad de las medidas anunciadas por el presidente, que aclaramos de que él no se comprometió con cifras, sino con acciones. Entonces, es importante recalcarlo, porque ya se escucharon, por lo menos hoy en la mañana yo venía escuchando la radio, y ya se mencionaron algunos personas que van a algunas dependencias que tienen que ver con el aspecto puramente económico. Entonces, lo importante de todo esto es que se tiene un presidente que realmente está buscando garantizarle a la población, digamos, los mejores resultados con el menor costo posible. Eso yo creo que está a la vista de todos. A ver, sobre este tema relacionado con la conformación de una buena, digamos, un buen gabinete, perfila el hecho de poder corregir también otras áreas, ¿no? Que no solo van a ser enfáticas dentro del tema económico, el tema de la transparencia, el tema de la lucha y el combate contra la corrupción, y otros aspectos elementales que recojo del discurso y el análisis que en mesas y plataformas como esta se mencionan, Mauricio. Sí, es claro, y como dije... De hecho, el mismo presidente antecedió en una reunión con su gabinete donde les dijo, ¿verdad? Sí. Y pidió ser investigados a través de la Fiscalía, ¿no? Lo que pasa es que hay personas que llegaron equivocadas a este gobierno, y hay que decirlo. Hay personas que llegaron equivocadas y pensaron de que como las prácticas del pasado eran así, donde la gente llegaba, lo ponían donde había. Así era la cuestión. Sí. Yo que estuve en la asamblea me recuerdo esos dichos de pónganme donde hay, decían los políticos antiguos, ¿va? Entonces, la situación es de que algunos llegaron quizás con esa visión, y tratando de generar, digamos, alguna forma de ganar dinero extra de manera ilícita. Lamentablemente, pues fueron descubiertos en su momento casos judicializados de los 3 diputados que fueron excluidos y ya prácticamente condenados, el caso del otro diputado, Eric Rivera, el caso de la alcaldesa de Soyapango, que el presidente fue claro y dijo, esto no porque sean del partido que yo fundé, los vamos a defender, no, aquí la corrupción se va a castigar venga de donde venga. Y recuerdo justamente cuando hice esa reunión de gabinete ampliado, donde él pidió el permiso para poder participar como candidato a la reelección, donde justamente les dijo, hay que investigarlos a todos. Y entre todos esos estaba el comisionado presidencial que fue recientemente, hace unas semanas, capturado por casos de corrupción. Entonces, yo creo de que, aparte de las proyecciones económicas que el país debe tener, y que los ministros de Hacienda, de Economía y todas las carteras de Estado que tienen que ver con el gabinete puramente económico, también sí estoy completamente de acuerdo y aplaudo el hecho de que el presidente tenga, digamos, en su agenda el tema de la anticorrupción, es decir, castigar a todo aquel que cometa actos de corrupción, de evasión, de elusión, de negociaciones ilícitas que se dan bajo la mesa, que antiguamente esa cosa en la Asamblea era el pan de cada día. Y yo digo que si yo escribiera un libro con esas características, quizás al día siguiente ya no estoy vivo, porque uno ha conocido tantas cosas ahí, y es lamentable porque esos eran los fondos del país. Yo pude conocer de muchas cosas y lamentablemente así funcionó en el país en esa época. El romper un paradigma de una forma de ser política es lo que ha generado, digamos, la debacle política de tanto de Arena como del FMLN, porque ese era el modo viviendo que ellos tenían en esa época. Ok, voy a hacer, lastimosamente el tiempo se nos está agotando, un énfasis de leer qué papel, qué rol paralelo a esa proyección estaría jugando la Asamblea Legislativa en esto. Gobiernos municipales también. Basta experiencia desde tu fase política para poder también escuchar tus planteamientos al respecto. Voy a hacer una pausa y regreso con más. 7:50 minutos, regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante el análisis que este día recogemos precisamente de nuestro invitado, Mauricio Rodríguez, de trayectoria política muy amplia y sobre todo también sociólogo y catedrático universitario. A ver, concatenando un poco esa visión que el gobierno plantea para poder establecer un nuevo escenario económico propicio para poder sacar adelante a la, digamos, la economía salvadoreña, están otros actores que representan también una base fundamental para lograr esos objetivos, Mauricio. El estamento político, legislativo, el estamento judicial, que hablamos de seguridad jurídica, y por supuesto también la economía localista. ¿Cuál es la economía localista? La de la municipal. Exacto. Cuéntame un poquito sobre. Bueno, yo creo de que conociendo la forma de llevar el país, creo que es un hecho inédito el hecho de tener, digamos, alineadas las estrellas. Tenemos acá un ejecutivo, un legislativo y un judicial, todos ellos trabajando al unísono, cantando, digamos, la misma canción, y eso ha permitido celeridad en los distintos procesos que se han llevado. Es decir, la gente ha criticado, dice, bueno, es que la Asamblea solamente le llevan las iniciativas y las aprueban. Lo que sucede es que antes, cuando yo estuve en la Asamblea, lo que hacía es que yo, diputado, como tenía iniciativa de ley, veía un problema, lo traducía en piezas, yo las escribía y yo las presentaba. Y entonces, ¿y qué es lo que pasaba? Que muchas veces, digamos, contravenían disposiciones o políticas propias del Ejecutivo y algunas de ellas eran mandadas al archivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que ahora primero se analiza la situación desde el Ejecutivo, que el Ejecutivo sabe qué es lo que necesita para el país, se le traslada a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa obviamente las aprueba, porque ya hay una coordinación entre poderes de Estado. En este caso, la Corte Suprema de Justicia no ha tenido mayor trabajo de estar declarando inconstitucionalidades, porque todas las situaciones han estado, digamos, debidamente coordinadas. Ahora, respecto al tema de cómo se va a manejar el país, digamos, con el nuevo estamento político, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la reducción de diputados, que se eliminan 24, que esos entraron por default ya por la firma de los acuerdos de paz, ya, digamos, derogada. El tema de las municipalidades, se le da, digamos, reducción a 44 municipios y sus respectivos distritos, porque se derogó antes la ley del FODES, y la ley del FODES todos sabemos que se prostituyó en el tiempo. El FODES no nació con malas intenciones, nació muy bien estructurado para descentralizar los fondos a las alcaldías. Lamentablemente en el tiempo se prostituyó, y yo puedo decirlo, a mí me daba lástima. Cada fin de año llegaban a la Asamblea de parte de Comures a solicitar que un porcentaje del FODES fuera destinado para pagar planillas de diciembre, todo hasta las canastas, ¿verdad? Entonces, yo creo de que lo importante de esto es de que estamos viendo un gobierno que está utilizando procesos de celeridad, erradicando, digamos, en gran medida los procesos burocráticos a fin de llevar, digamos, los proyectos a la gente. Santana, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, teníamos ahí un atascamiento en el rondel de Unicaes, fue derogando el FODES, entra la DOM y se ejecuta en plazo de un año. Eso ya es un sin hecho, tanto trámite. Sin tanto trámite. Y eso le ha llevado, digamos, bienestar a toda la población. Ahora, viendo al Ejecutivo, yo tengo una ligera impresión. La gente está expectante y toda la comunidad jurídica y todos los medios de comunicación pendientes de cómo va el presidente a nombrar a los nuevos funcionarios, porque existe esa expectativa. Yo me atrevería a pensar que así como se redujo de 20 comisiones a 8 en la Asamblea Legislativa, es muy probable que se reduzca de los 17 ministerios a una cantidad menor. Es probable. Digo esto porque hay ministerios que bien pueden ser absorbidos por otros, pueden ser fusionados y darle, digamos, mayor funcionabilidad a las decisiones que desde el Ejecutivo se pueden emanar. Ese sería digamos, un cambio importante. Gobiernos locales. Los gobiernos locales, yo creo de que en ese momento pues ya comenzaron a funcionar.
ya comenzaron también a renunciar algunos, porque ya en Apaneca, sí, en Apaneca fue, que renunció el jefe de distrito, el Tigre. Sí. Entonces... ¿pero las razones? Pues yo medio leí, no da mayor explicación. Parece ser que preocupación para poder de alguna manera dar respuesta inmediata, al no ser un gobierno, digamos, directamente vinculado al municipio, sino que depender precisamente de la emanación que hagan de acuerdos de otra, en este caso del municipio que pertenezca, ¿no? Pero es que en ese caso, precisamente por eso... Por eso yo quería hacer una valoración desde esa óptica, ¿no? Que tan bien y conveniente podría, alguien decía y lo ha manifestado, ¿verdad? Que podría ser que sea un punto desfavorable para las gestiones de muchos a la hora de hacer evaluaciones a futuro, ¿no? Sí, entran en función los fatídicos 100 días, que aquí no creo que peguen, pero yo creo de que lo que se trata de ver es hacer una distribución más equitativa de los recursos que cada municipalidad tenga, que cada municipio tiene, para poder ser más efectivo y más asertivo en los distintos distritos donde, digamos, expresen sus necesidades. Bueno, Mauricio, ha sido provechoso conversar y conocer tu lectura con relación a estos temas. Espero más adelante seguir conociendo otros aportes conforme vaya generándose más información. Gracias por haberme acompañado. Aquí a la orden siempre, Neto, y gracias por la invitación. Gracias, a la orden. Así estamos. Son las 7:58 minutos. Quédese con nosotros. Continúe. Viene arriba mi gente, como siempre, cargado de mucha energía para que usted pueda pasar una entretenida y feliz mañana. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.